tarjetas de reintegro o cashback de Velo, Buenbit y por supuesto la Lemon Card. Dejé de utilizar todas ellas y hoy te voy a contar los motivos. Buenas, ¿cómo están? Tenemos un nuevo video atípico en el canal. No es un vlog, no nos vamos de viaje y digamos que es una segunda parte de un video que hice hace un tiempo, que se los voy a dejar linkeado acá por si no lo vieron, en el cual hablaba sobre por qué había dejado de usar la tarjeta Lemon Card, la tarjeta de la aplicación Lemon Cash, y les conté que por ese motivo había empezado a utilizar las tarjetas de Velo y Buenbit. Y si bien las utilicé durante unos cuantos meses, llegué a una conclusión y es que no vale la pena utilizarlas, al menos en mi caso, y te voy a contar por supuesto los motivos. En líneas generales, estas son aplicaciones de criptomonedas. No me voy a meter con cómo funcionan como aplicaciones de criptomonedas, porque no tengo ningún tipo de queja sobre eso. De lo único que les quiero hablar hoy es de las tarjetas de reintegro, de cashback. Estas tarjetas las utilizaba para que cada vez que yo hiciera una compra tuviera un reintegro de hasta hace no mucho tiempo eran todas de un 2%. Eso ahora cambió, pero se los cuento un poquitito más adelante. Estas tarjetas me parecieron una opción excelente al principio, sobre todo considerando viajar, porque son tarjetas internacionales, pero me di cuenta, y se los voy a explicar con un ejemplo súper práctico, que en realidad no son tan convenientes, al menos para alguien como yo. Y de hecho al final del video les voy a explicar a quienes sí creo, a qué tipo de personas o trabajadores me parece que sí les sirve esta tarjeta, pero lo que es seguro es que no es conveniente para todo el mundo. Quiero hacer un pequeño disclaimer, una pequeña aclaración, y es que no soy ninguna experta ni en finanzas ni en economía, y esto es sencillamente lo que he aprendido como usuaria. Solamente es mi opinión, así que no lo consideren palabra santa ni palabra experta. Hagan sus cuentas y sus investigaciones y después deciden por ustedes mismos. Lo primero es en qué tipo de persona me encasillo. ¿A qué me refiero con esto? A trabajadores que cobran un sueldo fijo, normalmente a principio de mes, una sola vez por mes. Eso es un punto clave, pero de vuelta más hacia el final del video te cuento qué pasa en el resto de los casos. Durante el tiempo que utilicé estas tarjetas, lo que hice fue organizar mis gastos de forma que tenía todos los gastos o la mayor cantidad de gastos posibles con esas tarjetas. Separaba esa plata de mi sueldo y lo depositaba en las tarjetas, porque recuerden, son tarjetas precargadas. Uno tiene que transferir la plata a la aplicación para poder utilizar la tarjeta, obviamente con esos fondos. Así que técnicamente serían tarjetas de débito, a pesar de que en muchos supermercados e incluso en Mercado Pago la toman como una tarjeta de crédito. Pero no es una tarjeta de crédito y si uno no tiene plata en la cuenta no van a poder utilizarlas. Entonces, de acuerdo a lo que yo planeaba gastar ese mes, transfería la plata a una de esas plataformas, o en mi caso lo separaba entre ellas, y a lo largo del mes iba haciendo todos los gastos y recibía el 2% de devolución de cada una de esas compras. El tema es que me di cuenta de que eso no conviene, no es realmente rentable o no es el mejor beneficio que podríamos tener si lo comparamos con el uso de tarjetas de crédito bancarias y el plazo fijo. Pero espera, antes de poner el grito en el cielo y querer matarme, escucha que te voy a explicar con un ejemplo por qué llegué a esta conclusión. Pongamos el ejemplo de una persona que cobra su sueldo fijo completo el primer día de cada mes y que además tiene un gasto fijo entre verdulería, kiosco, supermercado, salidas, lo que sea, de 30.000 pesos. Si vamos al ejemplo anterior, al uso de las tarjetas de estas aplicaciones, con ese 2% de reintegro en base a unos gastos de 30.000 pesos, nos daría unos 600 pesos de ganancia. En este caso, obviamente, vos necesitas... Tucan, hola. En el caso de estas aplicaciones, obviamente necesitamos tener la plata de antemano para poder gastar con estas tarjetas. Ahora, si en lugar de transferirlo a estas aplicaciones para tener el saldo disponible en las tarjetas para hacer tus compras, pones esos mismos 30.000 pesos en un plazo fijo, el rendimiento de ese plazo fijo va a ser más de 3 veces ese 2% de cashback. Para llevar esto a cabo es fundamental que conozcas las fechas de tu tarjeta de crédito. Obviamente, la más importante es la fecha de vencimiento de tu tarjeta. Las tarjetas de crédito normalmente vencen dentro de los primeros 10 días del mes. Eso depende de la tarjeta y sobre todo del banco. Pongamos el ejemplo que entre la fecha de cobro de tu sueldo y el vencimiento de la tarjeta de crédito hay 32 días. Obviamente los gastos que hagas en ese mes los vas a pagar al mes siguiente. Pero si vos pones esos 30.000 pesos en un plazo fijo, que hoy tienen una tasa anual del 75%, te va a dar en un mes 1.975
1972 pesos de ganancia. Ahí tenés de hecho la captura de la simulación en el Banco Nación de este plazo fijo. Obviamente 1972 pesos es más del triple de los 600 pesos que hubieses ganado con las tarjetas de reintegro. Y de hecho el porcentaje me da 6.57% y esto es mensual, comparado con un 2% de las tarjetas de reintegro. Ahora, una aclaración. En las últimas semanas vi que los porcentajes de reintegro de estas tarjetas cambiaron. La verdad que de Lemon Cash ni siquiera entré a mirar, pero me parece haber visto que lo aumentaron a un 5%. Desconozco las condiciones, pero sí les puedo contar las condiciones de las otras dos plataformas. En el caso de Buenbit aumentaron hasta un 5%, pero el base sigue siendo de un 2%. Para llegar a un 5% tenés que hacer inversiones, compra de criptomonedas. Dependiendo la cantidad de plata que inviertas en la aplicación, vas a ir aumentando ese porcentaje hasta un máximo de un 5%. De vuelta, 5% contra 6.57 que da el plazo fijo del ejemplo. Sigue siendo más conveniente el plazo fijo, pero aún así mejora la oferta de Buenbit. En el caso de Velo, no me decido si está bueno o no, porque lo que hicieron fue volver a los cashbacks, a los reintegros aleatorios. Al principio, cuando apareció Velo, tenía un cashback de, no me acuerdo si era entre 0.1 y 21%, pero después de un tiempo lo fijaron en un 2%. Ahora volvieron a hacerlo variable y el rango es entre un 2% y un 21% de cashback. Obviamente, si te toca un 21% o un 7%, vas a estar superando la estrategia del plazo fijo, pero lamentablemente no tenemos cómo predecirlo. En mi experiencia con Velo, cuando el porcentaje era variable, lo máximo que me tocó fue un 10%. Me tocaron muchas de por debajo del 1% y la mayoría eran entre el 1 y el 2%. No digo que tenga que ser el caso de todos, pero de vuelta, es un porcentaje aleatorio, variable y no tenemos forma de saber cuánta plata vamos a recuperar. Ahora, yendo al caso de las personas a las cuales me parece que sí les podría ser de utilidad, y en este caso englobo a trabajadores que reciben su plata por día o por semana o incluso tal vez por quincena, emprendedores que van recibiendo el dinero a medida que venden productos o servicios o lo que sea, y por supuesto gente que reciba plata, cobros en criptomonedas. Esto puede llegar a ser para gente que trabaje para el exterior, que venda algún tipo de servicio, edición de video, incluso productos. Hay un montón de gente que está empezando a cobrar en criptomonedas. En este caso, estas aplicaciones por supuesto que son beneficiosas. La gente cobra a través de las aplicaciones y usa directamente las tarjetas de reintegro sin tener que pasar por el sistema bancario. Así que en ese caso sí me parece que es una excelente opción. El otro caso es la gente que trabaja y cobra en forma diaria o semanal. En ese caso obviamente no reciben una cantidad de dinero a principio de mes que puedan poner en un plazo fijo. Así que en este caso me parece que sí es una buena opción también para recibir estos porcentajes de reintegro cuando el plazo fijo no es realmente una opción. No se olviden de dejar un me gusta si les fue de utilidad. Espero haber sido lo más clara posible, pero déjenme debajo en comentarios si tienen alguna duda. Cuéntenme ustedes cómo se manejan con sus finanzas. De paso, suscríbanse, así no se pierden nada de mi contenido y yo los espero la próxima. Cuídense.